Escuchó. «Eres gorda. Nunca serás elegida». Lloró en silencio. Pero lo que hizo después dejó a todos sin palabras. ¿Te atreves a descubrir cómo una humillación se convirtió en su mayor victoria? En una habitación fría, con la luz azulada filtrándose por ventanas altas y estrechas, una adolescente de unos 16 años se sienta en una silla de madera sin relleno, con los hombros caídos y las manos temblorosas apretadas contra su regazo. Lleva un vestido sencillo, quizás demasiado ajustado para los estándares de quienes la rodean, y sus ojos, enrojecidos, están clavados en el suelo como si pudieran desaparecer entre las grietas del piso. Frente a ella, una mujer mayor, elegante, severa, con un traje impecable y una mirada que corta como cuchilla, la señala con el dedo índice extendido y pronuncia, con una calma venenosa, las palabras que marcarán su destino. «Eres gorda. Nunca serás elegida». No es un consejo, no es una opinión, es un veredicto. Y en ese instante, la joven siente cómo el aire se convierte en vidrio. Cada bocanada duele, cada latido suena como una derrota. La escena ocurre en una sala de ensayos de una academia de talento, donde chicas esbeltas ensayan coreografías frente a espejos que reflejan perfección, disciplina y exclusión. Ella no encaja, nunca ha encajado. Su cuerpo, lleno de curvas reales y humanas, es tratado como un error en un mundo que adora la delgadez como dogma. Nadie le ofrece un pañuelo. Nadie interviene. Solo el eco de esas palabras, repitiéndose en bucle en su mente como una canción maldita. Su nombre es Valeria, pero en ese lugar ya no tiene nombre. Solo tiene un defecto, su peso. Y ese defecto, según la mujer que la juzga, la condena a la invisibilidad. Lo más aterrador no es la humillación en sí, aunque duele como una puñalada en el pecho, sino la forma en que la acepta. Porque durante años ha escuchado lo mismo, en la escuela, en casa, en los vestidores, en los comentarios de broma que nadie se atreve a defender después. Así que, en ese momento, no grita, no responde, solo traga el llanto, levanta la cabeza con dificultad, y sale de la sala caminando despacio, como si cada paso fuera un acto de supervivencia. Afuera el sol brilla, pero ella se siente envuelta en sombra. Muchos habrían roto. Muchos se habrían rendido, escondido, dejado llevar por la vergüenza hasta desaparecer del mapa. Pero Valeria no era muchos. Algo en ella, enterrado bajo capas de crítica y autocensura, comenzó a palpitar con fuerza esa noche. No era odio, no era venganza, era una pregunta. ¿Y si ser elegida no dependiera de lo que otros ven, sino de lo que yo decido ser? Esa semilla pequeña y casi imperceptible estaba a punto de germinar. Lo que nadie en aquella academia sabía, ni siquiera la mujer que la señaló con desdén, es que aquella frase cruel no la enterraría, la liberaría. Porque a veces, el momento más oscuro no es el final, sino el principio de una transformación que ni siquiera puedes imaginar. Y lo que vino después no fue solo una historia de superación, fue una revolución silenciosa. ¿Crees que una sola frase puede destruir a una persona o despertarla? Los días siguientes a aquella humillación fueron los más largos que Valeria había vivido. Se encerró en su habitación, escondida tras las cortinas cerradas, rechazando incluso las llamadas de su mejor amiga. No comía, no dormía bien, y cada vez que se miraba al espejo, no veía a una joven con sueños, talento y corazón. Veía un cuerpo que no merecía ser visto. La academia le había devuelto el formulario de inscripción con una cruz roja y una nota escrita a mano. No apta para el programa de élite. Pero lo peor no era el rechazo institucional. Era el eco de aquella voz en su cabeza, repitiendo sin cesar: «Nunca serás elegida». Era como si la frase hubiera plantado una raíz venenosa en su autoestima. Sin embargo, en medio de ese abismo, algo cambió. Una tarde, mientras ordenaba cajas viejas en el armario de su abuela, encontró un cuaderno lleno de poemas y dibujos. En la primera página, una caligrafía suave decía: «La belleza no se mide con cintas, se siente con el alma». Era de su abuela,
Una mujer que había sido cantante en los años 70, pero que dejó los escenarios por presión familiar. Al hojear las páginas, Valeria descubrió que su abuela también fue llamada demasiado robusta para el teatro, y que, aún así, cantaba con una voz que hacía llorar a los pájaros. Esa conexión inesperada con su pasado familiar sembró la primera chispa de rebelión. Empezó a escribir. Al principio solo versos cortos llenos de dolor. Luego, canciones. Frases que hablaban de cuerpos reales, de corazones rotos que sanan, de chicas que no encajan en moldes pero brillan por fuera de ellos. Se grababa en secreto con el micrófono de su celular, cantando en la ducha, en el balcón al amanecer, en la cocina vacía. Nadie la escuchaba, pero ella se escuchaba por primera vez. Y en esas notas encontró una voz que no dependía de su talla, sino de su verdad. Era auténtica, era poderosa y era suya. Un mes después, decidió inscribirse en un concurso local de talentos abierto a todo tipo de artistas, sin filtros físicos, sin prejuicios. El cartel decía: tu voz, tu historia, tu escenario. Tembló al enviar el video, pero lo hizo. No para vengarse, no para probarle nada a nadie, sino para probarse a sí misma que aún merecía un lugar en el mundo. La respuesta llegó una semana más tarde. Había sido seleccionada entre los finalistas, no por su apariencia, sino por la emoción cruda en su voz. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía que pedir permiso para existir. Esa noche, se puso frente al espejo, no para criticarse, sino para mirarse a los ojos y decir en voz alta: no voy a esperar a que me elijan, voy a elegirme a mí misma. Y con esas palabras, comenzó a caminar hacia un destino que ni siquiera la mujer de la academia podría haber imaginado. Porque Valeria ya no quería ser elegida por los estándares de otros. Quería crear los suyos propios. ¿Crees que el arte puede sanar lo que las palabras hirieron? La preparación para el concurso local se convirtió en el refugio que Valeria nunca supo que necesitaba. Ya no se trataba de competir contra otras chicas, sino de competir contra sus propios fantasmas. Cada ensayo era una batalla contra la inseguridad que le susurraba que no era suficiente. Pero esta vez tenía armas nuevas. Sus letras, su voz ronca pero sincera, y una determinación que crecía con cada nota que cantaba. Practicaba frente al espejo no para corregir su postura según cánones externos, sino para conectarse con la emoción que quería transmitir. Movía las manos, cerraba los ojos, dejaba que el sudor le empapara la frente. Y por primera vez se sentía viva, no perfecta. Su madre, al principio distante y preocupada por otro fracaso, empezó a notar el cambio. Ya no veía a una hija encorvada por la vergüenza, sino a una joven que se levantaba al amanecer para ensayar, que tarareaba mientras cocinaba, que sonreía al escuchar su propia grabación. Un día, sin decir palabra, su madre le compró un micrófono real, pequeño pero profesional, y lo dejó sobre su cama con una nota: tu abuela estaría orgullosa. Valeria lloró, pero esta vez no fueron lágrimas de dolor, sino de reconocimiento. Alguien que la amaba, finalmente la veía. El día del concurso llegó con una mezcla de terror y euforia. El escenario era modesto, un auditorio municipal con butacas desgastadas y luces amarillentas. Pero para Valeria era el mundo entero. Antes de subir, se miró en el espejo del camerino improvisado y en lugar de buscar defectos, se ajustó el vestido color vino que ella misma había escogido. Ancho en la cintura, largo hasta los tobillos, con mangas que la cubrían como un abrazo. No era sexy, según los cánones, pero era ella. Respiró hondo y caminó hacia el centro del escenario con la cabeza alta, aunque las rodillas le temblaran. Cuando empezó a cantar, el murmullo del público se detuvo. Su voz no era la de una soprano entrenada, pero tenía algo más valioso: autenticidad. Cantó sobre espejos que mienten, sobre risas que duelen más que golpes, sobre chicas que se borran para caber en fotos ajenas. Algunas personas se emocionaron. Otras guardaron silencio, con los ojos abiertos, como si escucharan una verdad largamente ignorada. Al final, el aplauso no fue el más fuerte de la noche,
pero fue el más sentido. Y aunque no ganó el primer lugar, recibió algo más importante: una ovación de pie de un grupo de adolescentes que susurraban entre ellas: «Esa soy yo». Después del concurso, una mujer se acercó a ella. No era una jueza, ni una famosa productora, sino una profesora de teatro comunitario que dirigía un colectivo artístico inclusivo. Le entregó una tarjeta con una sonrisa cálida y le dijo: «Tu historia no termina aquí. Necesitamos voces como la tuya». Valeria guardó la tarjeta en su bolsillo, no como una promesa de fama, sino como una semilla de pertenencia. Por primera vez, no tenía que cambiar para ser aceptada. Solo tenía que seguir siendo honesta. ¿Crees que una ovación puede sanar años de silencio? Aceptó la invitación del colectivo artístico sin saber que estaba cruzando una puerta que jamás se cerraría. Allí, por primera vez, entró en un espacio donde los cuerpos no se medían, sino que se celebraban. Había actores con discapacidades, bailarines mayores de 60, poetas trans, músicos con tatuajes que cubrían sus cicatrices, y entre ellos, Valeria encontró algo que nunca había tenido: comunidad. No era un refugio de lástima, sino un laboratorio de libertad. Allí, su exceso de peso no era un obstáculo. Era parte de su presencia escénica, de su identidad artística. Le enseñaron a usar su cuerpo como instrumento, no como problema. A moverse con intención, no con vergüenza. Comenzó a escribir un monólogo que combinaba poesía, canto y narración personal. Lo tituló «Nunca serás elegida» y lo construyó como un espejo roto que, pieza por pieza, volvía a ensamblarse con significado propio. En uno de los ensayos, mientras interpretaba la escena de la humillación en la academia, rompió en llanto real. Pero en lugar de consolarla con frases vacías, sus compañeros se acercaron, se sentaron en círculo y le dijeron: «Llora, pero no pares, tu dolor es tu don». Esa frase la marcó profundamente. Aprendió que no tenía que superar su historia para ser válida. Tenía que habitarla con coraje. El colectivo la presentó en festivales locales, luego regionales. En cada presentación, Valeria notaba cómo su audiencia cambiaba. Ya no eran solo curiosos, sino personas que se reconocían en sus palabras. Madres que lloraban por las hijas que habían presionado a adelgazar. Adolescentes que se abrazaban tras el espectáculo diciendo: «Gracias por decir lo que yo no pude». Maestros que reflexionaban sobre sus propios prejuicios inconscientes. Su arte ya no era solo suyo, se había convertido en un puente. Y con cada puente construido, su autoestima se fortalecía, no porque recibiera elogios, sino porque veía el impacto real de su verdad. Mientras tanto, la academia donde la humillaron seguía funcionando igual, con listas de aptas y no aptas, con miradas que pesaban más que palabras. Pero Valeria ya no sentía rabia al pensar en aquel lugar. Sentía lástima, porque entendió que el verdadero encarcelamiento no era su cuerpo, sino la mente de quienes reducen la valía humana a una talla. Empezó a dar talleres en escuelas sobre autoimagen y expresión artística, usando su experiencia para prevenir que otras chicas pasaran por lo mismo. No hablaba desde la venganza, sino desde la empatía. Y eso, más que cualquier crítica, era revolucionario. Un día, recibió un mensaje anónimo en redes sociales: «Gracias a ti, no me suicidé». No supo si creerlo al principio, pero luego recordó las noches en las que ella misma estuvo al borde del abismo. Entendió entonces que su misión ya no era ser elegida por una academia, un concurso o un estándar arbitrario. Su misión era asegurarse de que nadie más se sintiera invisible solo por no encajar. Y para eso, no necesitaba permiso. Solo necesitaba seguir hablando. ¿Crees que una sola persona puede cambiar la forma en que muchos se ven a sí mismos? Con el tiempo, el monólogo de Valeria trascendió los pequeños teatros comunitarios. Un video grabado por un espectador en un festival en Guadalajara se volvió viral. No por efectos llamativos ni por escándalo, sino por la crudeza conmovedora de una joven que, con voz temblorosa pero firme, decía frente a cientos: «Me dijeron que nunca sería elegida. Así que decidí elegirme a mí misma.
y elegir también a todas las que vienen detrás de mí. El video acumuló millones de vistas en semanas. Mensajes llegaron de México, Colombia, España, Argentina. Chicas escribiendo: «Hoy me puse un vestido sin mangas por primera vez en años. Dejé de pesarme todos los días. Me inscribí en un taller de teatro como tú». Las oportunidades comenzaron a llegar, pero Valeria fue cuidadosa. Rechazó ofertas de programas de televisión que querían convertirla en la chica gorda que canta bien, porque no quería ser un espectáculo de superación, sino una voz de cambio real. Aceptó, sin embargo, una invitación para hablar en una universidad sobre inclusión corporal en las artes escénicas. Allí, frente a estudiantes de teatro y danza, desmontó mitos como «el cuerpo debe ser neutro» o «la belleza es requisito para la expresión». Mostró fotos de sí misma antes y después, no para celebrar una transformación física, sino para destacar una transformación interna. Antes me escondía, ahora ocupo espacio. Esa es la verdadera revolución. Mientras tanto, su relación con su cuerpo cambió por completo. Ya no contaba calorías ni evitaba espejos. Empezó a practicar yoga inclusivo, a bailar en su sala sin música, solo por el placer del movimiento. Se permitió usar colores vibrantes, tejidos que abrazaban sus curvas, zapatos cómodos que la hacían sentir estable, no menos femenina. Su estilo se volvió una declaración. No era una rebelión contra la moda, sino una afirmación de existencia. Y en redes sociales, en lugar de fotos posadas, compartía momentos reales, sudando tras un ensayo, riendo con manchas de comida en la blusa, abrazando a jóvenes que la veían como mentora. Un día, recibió una carta impresa en papel reciclado. La remitente era la hija de la mujer que la humilló en la academia. La joven, de apenas 14 años, escribía: «Mi mamá vio tu video. Lloró. No ha hablado del tema, pero ya no dice cosas así de sus alumnas. Gracias por hacerla ver». Valeria guardó la carta en el mismo cajón donde tenía el cuaderno de su abuela. No era una disculpa, pero era un comienzo. A veces, el cambio no llega con gritos, sino con silencios rotos. Lo más irónico de todo es que, años después, la misma academia que la rechazó, la contactó para dar una charla a sus nuevas alumnas. Valeria aceptó, no por reivindicación, sino porque entendió que el verdadero poder no está en despreciar a quienes te hirieron, sino en convertirte en la persona que evita que sigan lastimando. Subió al mismo escenario donde una vez fue juzgada, y con calma, dijo: «No vine a demostrar que estaba equivocada. Vine a demostrar que ustedes también pueden elegir ser mejores». Nadie aplaudió de inmediato. Pero al salir, varias chicas la abrazaron en silencio. Y eso valió más que cualquier ovación. ¿Crees que el perdón puede ser una forma de poder y no de debilidad? La fama, cuando llegó, fue silenciosa pero profunda. Valeria no apareció en portadas de revistas sensacionalistas, ni firmó contratos millonarios con marcas de ropa que solo usaban su imagen como gesto de inclusión temporal. En cambio, fundó una pequeña organización sin fines de lucro llamada Elegirse, dedicada a ofrecer talleres gratuitos de arte, escritura y autoexpresión para adolescentes marginadas por su apariencia, orientación, discapacidad o identidad. Los talleres se daban en centros comunitarios, escuelas públicas y hasta en cárceles juveniles. Allí, ninguna historia era demasiado fea, demasiado rara o demasiado grande para caber. El único requisito era: trae tu verdad. El resto lo construimos juntos. Uno de los momentos más decisivos llegó cuando fue invitada a hablar en una conferencia internacional sobre salud mental y autoimagen en la juventud. Allí, en un auditorio lleno de psicólogos, educadores y legisladores, compartió datos duros. El 70% de las adolescentes han considerado dietas extremas antes de los 15 años. El 60% evita actividades sociales por sentirse incómodas con su cuerpo. Y menos del 5% recibe apoyo emocional real cuando sufren acoso por su apariencia. Pero no se limitó a las estadísticas. Cantó, recitó, mostró videos de chicas que, tras sus talleres, habían retomado sus sueños. Una que ahora estudiaba danza contemporánea,
otra que escribía un libro, otra que simplemente había vuelto a reír sin taparse la boca. El público no solo aplaudió, muchos se levantaron para unirse a su causa. Mientras tanto, en su vida personal, Valeria aprendió que la sanación no es lineal. Había días en los que, al ver una foto antigua, aún sentía un pinchazo de vergüenza. Había noches en las que la ansiedad regresaba, disfrazada de duda. ¿Y si todo esto se acaba? ¿Y si solo fue suerte? Pero ya no luchaba contra esos pensamientos. Los acogía, los nombraba y luego los dejaba ir. Había construido una red de apoyo. Amigas que la llamaban guerrera, terapeutas que la acompañaban sin juzgar y una comunidad que la recordaba quién era cuando ella misma lo olvidaba. Ya no necesitaba ser fuerte todo el tiempo, solo necesitaba ser humana. Lo más revelador fue darse cuenta de que su impacto no dependía de su cuerpo, sino de su presencia. No importaba si subía o bajaba de peso, lo que importaba era que cada vez que hablaba, alguien en la audiencia se sentía visto. Un periodista le preguntó en una entrevista, ¿ya superaste lo de la academia? Ella respondió con una sonrisa triste, no se supera algo así, se transforma. Ahora, cada vez que una chica me dice gracias, siento que aquella joven que lloró en esa sala fría finalmente puede descansar. Esa frase se convirtió en el epígrafe de su primer libro, que vendió más de lo que imaginó, no por ser bestseller, sino por ser un refugio en papel. Y así, sin buscarlo, Valeria se convirtió en una de las figuras más influyentes en el movimiento de inclusión corporal en el mundo hispanohablante. Pero nunca se consideró una heroína, solo una chica que, en lugar de romperse, decidió reconstruirse. Y al hacerlo, abrió puertas para miles. Porque a veces, el acto más revolucionario no es gritar contra el sistema, sino vivir en paz contigo mismo en un mundo que te dice que no deberías existir tal como eres. ¿Crees que una persona común puede inspirar un cambio que trascienda generaciones? Hoy, Valeria ya no recuerda con dolor el nombre de la mujer que la humilló en aquella sala con ventanas azuladas. No porque lo haya olvidado, sino porque ya no tiene importancia. Lo que sí recuerda con claridad es el frío del asiento de madera, el peso de las lágrimas no derramadas y el silencio cómplice de las demás chicas que no dijeron nada. Esa imagen, grabada a fuego en su memoria, sigue siendo su brújula, no para alimentar rencor, sino para recordar por qué sigue haciendo lo que hace. Porque cada taller que da, cada palabra que escribe, cada abrazo que recibe de una joven que dice «Gracias por existir», es una respuesta no dicha a aquella frase. Eres gorda, nunca serás elegida. Lo que pocos saben es que hace unos meses, Valeria regresó a esa misma academia, no como invitada, sino como asesora externa contratada por el Ministerio de Educación tras una denuncia colectiva de acoso psicológico. Las paredes seguían igual, los espejos aún reflejaban cuerpos escudriñados, pero ahora había carteles nuevos. Tu valor no se mide en kilos. La diversidad es talento. Aquí se elige con el corazón, no con la cinta métrica. Y en el salón principal, donde una vez fue juzgada, ahora cuelga una foto suya, no retocada, sonriendo con sudor en la frente tras un ensayo, con una leyenda escrita por sus propias alumnas. Ella fue rechazada aquí. Hoy nos enseña a elegirnos. No hubo redención dramática, ni disculpa pública, ni escena cinematográfica. Solo el lento, incansable trabajo de transformar el dolor en propósito. Y aunque los medios a veces la presentan como un caso de éxito, ella insiste en que no se trata de éxito, sino de resistencia. De seguir existiendo con dignidad en un mundo que constantemente te dice que no encajas, porque nadie nace elegido. La elección no viene de afuera. Se construye desde adentro, con cada acto de coraje, con cada no a la vergüenza, con cada sí a la autenticidad. Lo más sorprendente no es lo que Valeria logró, sino lo que demostró que es posible. Que una humillación no tiene que ser el final de tu historia. Que una frase cruel, en lugar de enterrarte, puede ser el detonante de una vida más verdadera. Y que, a veces, las personas que más daño hacen son las que, sin querer, despiertan en otros una fuerza que ni siquiera sabían que tenían. No fue la academia la que la eligió al final. Fue el mundo entero.
no porque cambió su cuerpo, sino porque se negó a dejar que su alma se encogiera. Y si hoy caminas por la calle y ves a una chica con un vestido ancho, cantando sola en el parque, o escribiendo en una libreta con una sonrisa tranquila, no es casualidad. Es el eco de una decisión tomada en una sala fría, años atrás, de una joven que decidió que, aunque nadie la eligiera, ella se elegiría a sí misma, una y otra vez, hasta que el mundo no tuvo más remedio que seguirla. Si esta historia te conmovió, si te recordó a alguien, o si simplemente te hizo mirarte un segundo más en el espejo con ternura, no dejes de compartir este video. Dale like, síguenos, y únete a una comunidad que cree que nadie necesita permiso para existir tal como es. Porque a veces, un solo me gustó puede ser el empujón que alguien necesita para elegirse a sí mismo.